¡Aleluya! Dios les bendiga, hermanos. Ya que están de pie, aprovechando, les invito a que hagamos una oración poniéndome en las manos de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar pues. Gloria al Señor. Hermanos, oremos por nuestro hermano para que el Señor le use. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, Dios mío, venimos aquí en este momento, Padre amado, poniendo, Señor, a mi hermano en tus manos para que seas tú, Señor, usándole, Padre, como tú sabes hacer. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que te glorifiques, Dios mío, Señor, y que la enseñanza que mi hermano, Padre, ha preparado, Señor, para los niños y para nosotros, Padre, sea de bendición, Señor. Úsalo como tú siempre sabes usar a tu siervo. Padre, fortalécelo, guíalo, Señor, aleluya, y que, oh Padre Santo, tu Espíritu Santo, Señor amado, se mueva en tu cuerpo a partir de este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, pueden tomar su asiento. Primeramente, gracias a Dios, ¿ya?, que tengo el privilegio de compartir esta enseñanza, y gracias a mis hermanos que me tomaron en cuenta. Amén. Que es un gran reto, ¿verdad? Porque siempre en cada servicio de niños yo veo me sorprenden cómo se comportan, cómo ponen atención, cómo no tienen miedo a contestar. Y yo cuando hay una clase y hacen una pregunta, yo lo pienso y mejor no contesto. Y yo veo que ellos contestan, se gozan en todo, y sé que es un gran reto, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a hablar de los milagros, ¿verdad? En especial de uno. Primeramente vamos a ver qué es un milagro. Un milagro es donde es la respuesta de Dios al clamor, a las oraciones y a la fe de todo aquel que confía en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Un milagro es donde Dios da testimonio de Él mismo, de su presencia, de su existencia, de su gran poder divino. Es donde se manifiesta su poder, donde causa cosas maravillosas, causa un gran asombro, y es ahí donde la ciencia no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque muchos científicos no creen en Dios, pero nosotros sí creemos. Por eso estamos aquí y por eso leemos su palabra, la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Jesús sanó a un hombre ciego que gritando pedía misericordia, y su obediencia a ir cuando Jesús lo llamó, no importándole dejar lo poco que tenía, a todas sus cosas materiales, ¿verdad? Él sabía que recibiría algo mejor de Jesús. Él recibiría el milagro que pacientemente había esperado sentado en la orilla del camino. Su clamor, su obediencia y su fe en Jesús fue más que suficiente para que Jesús le sanara. Vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Voy a necesitar de la atención de los niños porque va a haber preguntas al final, ¿eh? Y va a haber una sorpresa. Dice así Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. La bendita palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en su camino. Aleluya. Miren, con Jesús se encontraba en Capernaum y la estaba haciendo lo de siempre, enseñando, pero le dice a sus discípulos: vamos a la región de Judea. Y van a la región de Judea, y ahí está por unos días al oriente del río Jordán, enseñando, que es lo que siempre hacía. Enseñaba de la palabra de Dios, del amor de Dios, del perdón de pecados. Y ya después le dice a sus discípulos: vamos a Jerusalén. Y van a Jerusalén, pero al ir a Jerusalén tienen que cruzar la ciudad de Jericó. Ya cruzando la ciudad de Jericó, dice que ya a la salida lo seguía una gran multitud. Es que a Jesús, donde quiera que iba, lo seguía una gran multitud, mucha gente. Sí. Pero no es porque todos querían a Jesús, no todos lo querían. No. Es como ahorita al presidente, que lo siguen muchos, pero no lo quieren todos. Amén. Así era con Jesús. A Jesús lo seguían unos que nomás iban para ver Sí. qué hacía, Sí. Ajá. qué decía, Sí. para criticarlo. Sí. Y ya luego iban y lo acusaban Sí. con los que sabían mucho, con los de la ley, Ajá. Cierto. con todas las autoridades, y ya nomás esos que lo criticaban eran según los que sabían mucho. Pero también estaban los que lo seguían por conveniencia, los que sabían que Jesús hacía muchos milagros, Sí. que tenía el poder para sanar, Sí. Ajá. y que porque les daba de comer. Recuerdan que alimentó una vez a 5,000, otra vez a 4,000. Ajá. O sea que eran esos que nomás decían: dame, dame, dame. Y estaban también los que lo seguían, que estaban con él porque lo amaban, porque les hablaba del amor de Dios, del perdón de pecados, del reino de Dios, ¿eh? de la vida eterna. Ahí está, ellos ahí estaban con él también todo tiempo. Pero dice la Biblia que sentado junto al camino estaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, y que estaba mendigando, estaba pidiendo limosna. Así como hoy podemos ver muchos homeless que están en muchos lugares pidiendo limosna, ¿verdad? Para que puedan comer. Sí. Ajá. O sea que este también ahí se encontraba, se encontraba pidiendo limosna para poder comer. Y dice que la Biblia, que cuando escuchó que era Jesús, yo debo pensar que él escuchó mucho ruido, ¿verdad? Ajá. Y preguntó, o hasta pensó: hoy sí me van a dar mucha limosna. Y preguntó a ver quién era. Y que dijo: ¿quién causa tanto ruido? ¿Verdad? ¿Por qué tanto escándalo? Y alguien contestó: Jesús Nazareno va pasando por aquí. Y Bartimeo no veía, ¿verdad? Solo. Pero miren, Bartimeo sabía quién era Jesús. Sí. Sabía que era del linaje de David, ¿verdad? Yo debo pensar que él había escuchado, o sabía más bien todos sabían de la venida del Mesías, del Salvador, de Jesús. Y él sabía que Jesús hacía muchos milagros, que sanaba, y que andaba por los caminos de ciudad en ciudad, y por todos los caminos de ciudad en... Sí, cierto.
cierto, por los caminos. Por eso Bartimeo estaba ahí sentado, ¿verdad? Ajá. Él tenía la esperanza de que Jesús pasara por ese camino. Porque antes a los cieguitos, los familiares los dejaban en las plazas de las ciudades, en las puertas, en los caminos. Pero Bartimeo no era casualidad que él estuviera ahí. Él tenía una esperanza. Y dice que cuando escuchó que era Jesús, gritó: Jesús Nazareno, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, gritó fuerte, que lo escuchara. Pero vemos que no a todos les gustó que gritara, que clamara. Dice la palabra que uno lo reprendían, o sea, lo regañaban. Sí. O sea, que le decían: cállate, ciego, que no me dejas escuchar lo que dice el maestro. Cállate, que no, a ti no te va a escuchar, tú eres un pecador. Por eso Dios te castigó dejándote ciego. Ay, santo. Tú estás sucio, tú no te puedes ver. Ajá. Tú estás condenado a vivir en la oscuridad. Cállate, no te conformas con lo que te damos, no te conformas con las limosnas. O sea, le estaban haciendo un bullying. ¿Verdad? Porque hoy es bullying. Hoy eso es bullying. Le estaban haciendo un bullying tremendo. Cállate. Ya, cállate, que me desesperas. O sea que los tenía bravos. Pero Bartimeo, él siguió clamando. A él yo pensar que ya en ese momento ya no pedía las limosnas, la bondad o la amabilidad de la gente, porque eso todo lo pueden dar, todo lo podemos dar. Él ya estaba pidiendo misericordia. Sí, sí. Él ya pedía misericordia, y esa misericordia solo Jesús nos la puede dar. Amén, amén, así es. Porque Jesús a eso vino. Sí. Vino al necesitado, a liberar al cautivo. Aleluya. Vino a dar luz a los ciegos Amén, a sanar a los y enfermos. a sanar a los enfermos. Amén. Y Bartimeo estaba necesitado de eso. Así como estamos necesitados muchos hoy en día. Sí, amén, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Y por eso Bartimeo siguió clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y miren, dice que Jesús iba caminando entre toda la multitud, Ajá. enseñando, hablando, y yo creo que muchos iban gritándole. Y iba caminando y escuchó. Dice que Jesús se paró y volteó. Y que vio donde estaba el cieguito, que le dice: díganle que se acerque a mí. Dice que inmediatamente unos de los que estaban junto a él, pero van corriendo emocionados: levántate, el maestro te escuchó, te manda a llamar, levántate, ándale. Ay, ay, ay. O sea que estaban más emocionados Sí. que el cieguito, porque él no veía. Pero dice que Bartimeo, cuando escuchó esas palabras, tiró su capa Ujú. y se levantó y vino a donde estaba Jesús. Es que en ese momento a Bartimeo no le importó nada, yo creo que lo que le habían dado a las limosnas, Sí, sí. y tiró algo bien importante que era para ellos: Sí. la capa. Sí, la capa, porque esa le servía para protegerse del frío, para cubrirse del sol, del polvo, del viento. Y es que era una ley que todo judío tenía que traer esa capa. Pero a Bartimeo ya no le importó ni la capa, ni el bullying, ni lo que dijeran. Ay, santo. Yo debo pensar que de los que fueron, alguien lo tomó de la mano para que llevara. Y quizás cuando el hombre aquel le soltó la mano, Bartimeo sabía que estaba frente a Jesús. Sí, sí, ya. Y dice que ya cuando estuvo ahí, escuchó la voz de Jesús que le dice: ¿qué quieres que te haga? Gloria a Ay, Dios. santo. Gloria a Dios. Bartimeo dice: maestro, que recobre la vista.